¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el primer exorcismo realizado en América? ¿Dónde y cómo fue que sucedió? Si existe un tema en el mundo paranormal que siempre causa inquietud y temor en quienes lo escuchan, y por supuesto, aún más en quienes han tenido la desgracia de vivirlo en carne propia, es el de las posesiones demoníacas, la eterna batalla entre el bien y el mal. Pero no se trata solo de alguien que con oraciones y agua bendita pretende liberar a una persona de algún espíritu maligno, pues el entorno que suele presentarse en estos casos es verdaderamente aterrador, debido a todos los perturbadores fenómenos de los que usualmente suele estar acompañado. Esto puede ir desde que la persona poseída hable en algunas lenguas desconocidas, que adquiera una fuerza descomunal, que presente una aversión total hacia cualquier objeto o símbolo religioso, que blasfeme o insulte soezmente. En otros casos más extremos, existen levitaciones, fenómenos poltergeist y visibles cambios físicos que pueden ir desde unas ojeras profundamente marcadas hasta llagas o heridas producidas intencionalmente. Todas estas características fueron retratadas perfectamente por la que hasta el momento es considerada como la película de cine de terror más impactante, El Exorcista, causando conmoción a nivel mundial al mostrar con aterrador realismo las consecuencias de enfrentarse al tú por tú con el mismo demonio en persona. Todo esto viene a colación para desempolvar una desconocida y aterradora historia basada en un caso completamente real, que tuvo como protagonista a Carmen Marín, una mujer que en el siglo XIX sufrió desde la niñez una serie de extraños síntomas que incluían violentos ataques convulsivos y cambios de apariencia y de voz, mientras profería insultos en latín, francés y alemán, por lo que sería conocida posteriormente como la endemoniada de Santiago. Los datos biográficos de Carmen Marín se encuentran debidamente registrados en documentos de la época. De acuerdo a estos, la mujer nació en junio de 1838 en Valparaíso, Chile. Lamentablemente quedó huérfana a temprana edad. Era tan pequeña cuando aconteció esto que todavía no aprendía a caminar, por lo que fue dejada al cuidado de una tía. Poco después de cumplir los 12 años, cuando se encontraba internada en un hospicio de monjas, comenzó a vivir su pesadilla. Según relató a sus familiares y amigos cercanos, se encontraba rezando, cosa que hacía constantemente, cuando de pronto sintió un inexplicable miedo. Más tarde, a medianoche, tuvo un horrible sueño en el que peleaba con el mismísimo diablo. Tras despertar de la pesadilla, Carmen se levantó y atacó violentamente y de manera inesperada, sin motivo alguno, a sus compañeras de habitación. Tras este lamentable incidente, las monjas del hospicio quedaron consternadas, pues la niña había tenido hasta ese momento un comportamiento verdaderamente ejemplar, por lo que llamaron a un doctor, quien intentó en vano durante 2 meses curar su extraña enfermedad. Al ver esta situación, las religiosas decidieron entonces devolver a Carmen al cuidado de su tía, quien después de un tiempo, sin embargo, la dejó a cargo de su hermano. Pero resulta que la supuesta enfermedad de Carmen Marín solo empeoró con el tiempo. Fue tratada sin resultados positivos por médicos, brujos y adivinos, siendo trasladada después al hospital de Valparaíso. Ahí, después de 1 año de tratamiento, intentó quitarse la vida sin conseguirlo, por fortuna. Después de recibir toda clase de tratamientos, la joven terminó viviendo en el hospicio de las Hermanas de la Caridad de Santiago, donde compartía habitación con un niño enfermo, a quienes sus padres hacían recitar de manera regular el Evangelio de San Juan. Según testimonios de los encargados del lugar, cada vez que el niño recitaba ese evangelio, los ataques de Carmen Marín desaparecían como por arte de magia. Fue entonces que las Hermanas de la Caridad, conmocionadas por la regularidad de los ataques de la joven, llamaron al sacerdote José Raimundo Cisternas para que examinara a la joven. El religioso, en una carta que envió al arzobispo, reconoció que en un principio asoció las historias que se contaban de Carmen Marín a una enfermedad psiquiátrica y que incluso llegó a burlarse de quienes creían en posesiones demoníacas. Sin embargo, tras visitarla por primera vez y presenciar uno de sus ataques, el padre Cisternas cambió de opinión y reconoció que era necesario estudiar a fondo el caso y convocar a doctores y religiosos para que descartaran o avalaran con su experiencia si se trataba o no de un caso verdadero de posesión diabólica.
De acuerdo al portal online bioteca.com, el testimonio que dejó escrito el padre Cisternas cuando presenció por primera vez un ataque de Carmen Marín lo dice absolutamente todo. Un momento después de principiar, la enferma se agitó horriblemente, levantó el pecho de un modo extraordinario, formó un gran ruido con los líquidos que había en su estómago y cuando el evangelio iba a más de la mitad, dobló el cuerpo, abrió cuanto pudo la boca, tomó un aspecto verdaderamente horripilante y los cabellos se le erizaron. En una palabra, no parecía una criatura humana. No sé lo que pasó entonces por la mente de mis compañeros. Yo, por mi parte, puedo asegurar que la sangre se heló en mis venas y tuve que hacer un esfuerzo para presenciar la conclusión de tan nunca visto acontecimiento. Luego de la visita del padre Cisternas, otros religiosos y científicos también examinaron a la joven. Se dice que todos quedaron conmocionados por la naturaleza de sus ataques. Carmen era descrita como una joven honesta, inocente y pudorosa, pero cuando comenzaban los ataques de pronto se convertía en un ser violento y burlón, que vociferaba maldiciones y obscenidades, con una voz masculina, que hablaba por Carmen como si fuera otra persona y se identificaba a sí mismo como el diablo. Cuando se convulsionaba, la joven levantaba el pecho de forma inusual, su vientre se inflamaba notoriamente y su estómago sonaba como si alguien agitase un recipiente lleno de algún líquido. Además de esto, también adquiría repentinamente una fuerza sobrenatural que no correspondía a su delgada y frágil complexión física, ya que en ocasiones ni siquiera entre 5 hombres podían inmovilizarla. Los testimonios afirman que era capaz de ver lo que se hacía en su presencia. Incluso, aunque ella estuviera de espaldas, también comprendía y hablaba perfectamente diversos idiomas y respondía con rapidez y con exactitud las preguntas que se le formulaban. Cuando alguien rezaba alguna oración o salmo en voz baja o alta en cualquier idioma, reaccionaba furiosamente y se daba golpes contra el suelo violentamente, sin mostrar dolor o heridas visibles. Se dice también que cuando alguien cantaba algún salmo, ella seguía la entonación cambiando las palabras sagradas por palabras obscenas. Los doctores que examinaron a Carmen Marín concluyeron que la mujer padecía histeria, aunque por lo menos uno de ellos admitió la posibilidad de que la joven fuese víctima de una posesión demoníaca real. Al no encontrar desde su perspectiva médica elementos para explicar los síntomas y reacciones físicas extremas que había presenciado, así fue como los testimonios escritos por el padre José Raimundo Cisternas son considerados como el primer caso de exorcismo documentado en Chile y, por supuesto, de toda Latinoamérica. De hecho, el padre Cisternas entregó informes periódicamente al arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, documentos que después fueron reunidos en un libro que publicó bajo el título Relación hecha al señor arzobispo y que forma parte en la actualidad de los archivos de la Biblioteca Nacional de Chile. Si te preguntas en qué terminó el escalofriante exorcismo de Carmen Marín, se dice que finalmente fue liberada de su tormento por la Iglesia Católica. Sin embargo, también se dice que los religiosos que participaron en él aseguraron que antes de marcharse del cuerpo de Carmen, el demonio los amenazó de muerte y prometió volver dentro de 1 año y medio. Cuando le preguntaron bajo qué forma y en quién lo haría esta vez, solo contestó en medio de una risa burlona: no lo sé, eso tendrán que averiguarlo. Ahora ya conoces el primer exorcismo que se practicó en América. ¿Conoces algún otro caso o has llegado a presenciar alguno? Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.